dado ese problema que no sé por qué sea. La otra tengo todo el paquete completo y por alguna razón no me deja, pero bueno. Eh, entonces, primero, pues mucho gusto, buenos días, bienvenidos a su semestre. Estamos en el curso de Derecho Civil 3. Mi nombre es Luis Fernando Martel Juárez, abogado y notario, a la orden. Sea un gusto para mí poderlos acompañar en nuestro nuevo semestre. Ya en mi caso, pues tengo varios años ya de docencia, no digamos de ejercicio profesional. Eh, Justamente yo me dedico al derecho civil o notarial, derecho laboral, bueno, es un poco de todo, pero eso es lo más básico que hago. Eh, Vamos a ver, bueno, eh, siempre les agradezco también por sus cámaras, los que ya la tienen encendida, eh, muy amables. No necesariamente las tienen que tener encendidas todo el tiempo, ahora uno entiende que a veces no se puede, pero les agradece, porque es una forma dinámica de que estemos conectados. Muy bien. Eh, Como las reglas del curso, pues tenemos el respeto entre todos, obviamente no hay necesidad de decirlo, estamos en un entorno profesional y así nos debemos de comportar en todo momento. La participación, en mi caso yo valoro mucho lo que es la participación, tanto las cámaras, como les decía, es muy importante, pero también como que ustedes expongan sus dudas, sus opiniones, etcétera. Lo es también. Eh, en derecho penal hay un principio que dice indubio pro reo. ¿Se recuerdan de eso? Pues yo sé que les gusta más penal que civil, entonces les hablo en su idioma. Indubio pro reo. Indubio pro reo significa, en pocas palabras, que ante la duda en la interpretación o aplicación de alguna norma, pues se va a favorecer al acusado, ¿verdad? Al condenado. Eh, en derecho laboral también existe el indubio pro operario, ¿verdad? Que significa también que ante la duda pues, se va a favorecer al trabajador. Y en mi clase yo implemento el indubio pro estudiante, media vez haya participado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el momento de tensión en donde le falte 1, 2, 3 puntos, pues yo miro, participó. Entonces, indubio pro estudiante. Hay una respuesta de su examen o en que yo no entiendo mucho, pero la puedo interpretar. Aquí como los abogados interpretamos, ¿verdad? Yo puedo hacer una interpretación restrictiva o una interpretación amplia, ¿verdad? Indubio pro estudiante, ¿sí? ¿Media vez? Bueno, en cuanto a lo demás, pues el pensamiento crítico, la fundamentación jurídica, el uso del código civil y la lectura previa cuando sea asignada es importante, pues esto es la forma en que ustedes y yo podemos avanzar y tener conocimiento previo antes de, ¿verdad? Cuando yo les digo lean el artículo tal al artículo tal para la siguiente clase, es porque de eso vamos a hablar, entonces qué mejor que ustedes ya lo hayan leído y que traigan dudas, ¿verdad? De eso se trata. Eh, Aquí todo debe ser fundamentado, ¿verdad? Estamos en derecho, entonces nuestra carrera implica que nosotros no podemos dar una opinión, eh, hasta ahora no estamos, aparte es una respuesta, aparte es una pregunta, una opinión sin fundamento, ¿verdad? ¿Sí? Uno puede tener muchos criterios en la vida, ideologías, creencias políticas, religiosas, deportivas, si quieren también, pero como abogados tenemos que tener fundamentación, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, eh, sigamos. Derecho Civil 3 se refiere a dos temas específicos, de derecho de sucesiones y derecho registral, ¿sí?
El derecho de sucesiones está regulado en el libro tercero de su Código Civil y el derecho registral, más bien el registro general de la propiedad, en el libro cuarto. ¿Sí? En otras universidades solo hay 4 derechos civiles, ustedes tienen 5. Eso quiere decir que ustedes iban a ver completo el derecho civil, ¿verdad? Eso es muy importante mencionarlo. Yo les voy este día solo es de presentación del curso, vamos a hacer un poco de diagnóstico de conocimientos previos, porque recuérdense que si estamos en derecho civil 3, significa que tenemos que conocer el 1 y el 2 al menos, ¿verdad? Es como una película, si vamos a ver la película, la tercera película, no, de una serie, si no vimos la primera ni la segunda, no vamos a entender la tercera, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Entonces vamos a ir practicando un poco sobre algunos conceptos del derecho civil 1 y 2 y introducción al derecho y demás, que son necesarios para ¿verdad? Esto es solamente la manera de diagnóstico y de todas maneras lo vamos a explicar, ¿verdad? Así que no hay problema, tal vez se les olvidó, no sabemos, bueno, no hay problema. Bueno, primero que nada quisiera preguntarles a ustedes que, en pocas palabras, ¿qué estudia el derecho? No qué es el derecho, sino qué estudia el derecho. Buenos días, licenciado. Buenos días. Mi nombre es Sergio Reyes. Disculpe que no tenga cámara, pero Ok, ok. gracias por su bondad y sobre todo la deferencia y compartir este conocimiento que esperamos que usted nos traslade. Mucho gusto de conocerle. Mucho gusto. En ese tenor, pues le agradezco mucho y considero que el derecho, como si bien lo hemos visto anteriormente en nuestras clases, es todo aquello que regula las formas de conducta de una persona en una sociedad y como su nombre lo dice, es de latín derecho, ¿verdad? No puede desviarse ni hacia un lado ni hacia otro. Y como tal se debe observar en el cumplimiento a esa aplicación a las personas que en su momento violen esa normativa que está regida como una autoridad del Estado. Muy bien, excelente, muy amable, gracias. Dios. Eh, excelente. Veamos a alguien más. Buenos días, licenciado. Mi Yes. nombre es Lorena. Yo también concuerdo con el compañerito anterior que el derecho estudia el conjunto de las normas que se establecen dentro de nuestro territorio para llegar a tener una sociedad con normas y que se respete. Muy bien, excelente, sí, sí, excelente. Muy bien, muchas gracias, sí. El derecho civil es parte del derecho privado porque regula relaciones entre particulares, ¿verdad? Eh, entre particulares en igualdad de la ley, ¿verdad? Eh, bueno, fíjense que la, les voy a decir una respuesta de 2 palabras nada más. ¿Qué estudia el derecho? Estudia relaciones jurídicas. Eso es lo que estudia el derecho. Lo que me dijeron está bien. Ahora les pregunto yo, porque me mencionaron el comportamiento humano, la conducta humana en sociedad, etc. ¿Consideran ustedes que al derecho le interese toda la conducta humana en sociedad? ¿Todo el comportamiento humano? ¿O Yo solo? considero que sí, Sí, sí. muy bien. ¿Alguien Yo más? considero que todas aquellas, buenos días, mi nombre es Lourdes Salazar. Yo considero que son todas, le interesa todas aquellas relaciones que puedan crear algún conflicto, porque las relaciones bonitas, buenas y de buen entender entre dos partes, pues aunque se dejen escritas y todo, léase un contrato, pues va a intervenir el derecho, pero creo que también las que sean conflictivas o crean un conflicto. Muy bien. Sí, fíjense que les voy a contar un caso. A mi oficina llega un joven
y me dice, mire, Lick, quiero demandar a mi exnovia. Ok, ¿cuál es la razón? La razón es de que me fue infiel. Y me dejó, ¿verdad? Por supuesto. Ok, con esa información hasta el momento. Porque miren, en derecho siempre la respuesta a todo problema es depende, ¿verdad? Depende de las circunstancias, depende de los acontecimientos, todo. Pero hasta esta información que les estoy dando, que me había dado a mí el muchacho, ¿creen ustedes que yo puedo acudir ante un juez y presentar una demanda a favor de él porque su exnovia lo fue infiel? ¿Creen que se puede o no se puede? Nomás díganme así. Depende si hay algún contrato firmado donde ambas partes tuvieron exclusividad de dejar anotado de que no te voy a ser infiel, pero si no hay un contrato, yo creo que no, escrito. Ok, ok. Miren, la infidelidad no es delito, ¿verdad? No es infracción. Anteriormente sí lo era, ¿verdad? Anteriormente sí se catalogaba como tal, pero ya no. Eh, no. Entonces, digamos que en ese caso, hasta la información que tenemos, yo no podía ir ante un juez y decirle, señor juez, vengo a demandar a la exnovia de mi cliente porque le fue infiel. Me lo hubieran rechazado de plano. Eh, Ahora luego le digo yo, mire, pero ¿qué pretende usted entonces con su demanda? O sea, ¿qué es lo que quiere conseguir? Explicándole que la infidelidad pues no es un motivo para ella. Mire, al menos quiero que me devuelva los regalos que le di. Sí, ok. Bueno, hasta este momento, ¿creen ustedes que podemos demandar o no? Solo así me pueden decir sí o no. Todavía no. Ok, muy bien. Entonces vengo yo, como les digo, todo depende de la vida, ¿verdad? Y les digo, bueno, mire, entonces, alguno de esos regalos que usted le dio era en promesa de un matrimonio futuro. Y me dice, no, nunca hablamos de casarnos. Nunca hablamos de eso. ¿Ok? Entonces, mi respuesta fue, mire, disculpe, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. No hay motivo para solicitar la tutela judicial. No hay ningún motivo. Caso contrario hubiese sido si alguno de esos regalos, que en derecho le llamamos donaciones, hubiese sido en promesa de un matrimonio futuro, lo que en derecho civil uno se llamaban esponsales, ¿se recuerdan? Bueno, ahí sí podemos demandar para restituir el bien donado, porque no se llevó a cabo el matrimonio, ¿verdad? Esa era la condición. Bueno, pero no confluía ninguna circunstancia por la cual podíamos acudir ante un juez, ¿verdad? Sí, Juan Carlos. Sí, buen día, licenciado. Mi nombre es Juan Carlos Orellana. Mucho gusto. Referente al caso, pero aún así, cuando uno está de buenas en una relación, uno se promete hasta la luna y las estrellas. Y si se llevara a corte a esta muchacha, por así decirlo, con esto que usted acaba de mencionar, es la palabra de ella contra la del otro. Porque lo hablaron, pero no hay nada que al juez le diga, ah, sí, usted tiene razón. Entonces, ¿qué puede reclamar uno ahí también? Mire, yo no lo dije y se acabó. Este está loco, ahorita viene a inventar un montón de cosas, pero yo no lo dije. Sí, y es por eso a lo que íbamos, que en este caso es un noviazgo, ¿sí? Y para terminar, y con la idea es esto, al derecho no le interesa el noviazgo, al derecho le interesa el matrimonio, la unión de hecho, el noviazgo no. Entonces, la que quería llegar es, el derecho estudia únicamente relaciones jurídicas. El noviazgo es una relación social. Todas las relaciones jurídicas son relaciones sociales porque se dan entre humanos en sociedad. Pero no todas las relaciones sociales son jurídicas, ¿no? En este caso, entonces, el matrimonio sí es una relación jurídica, está regulada en la ley.
está la forma de constituirse y la forma de disolverse. El noviazgo no. El noviazgo no. El noviazgo no. La única ley que menciona al novio o al exnovio como, con esas palabras, con esos términos, es la ley contra el femicidio, cuando establece que el exnovio y el novio pueden ser sujetos activos de los delitos que ahí se regulen. Pero es lo único. Y lo contrario, no, ¿verdad? Sergio. Sí, licenciado. Bueno, como bien lo dice usted, ese compromiso voluntario se adquiere a través de la unión, de hecho, de un hombre con una mujer para crear y formar una familia, pero en ese desarrollo de esa relación existe una causal de que es la infidelidad cuando en su momento se presenta, la cual pues viene a contrariar todo lo establecido en la norma jurídica legal, porque esta causal puede conllevar al rompimiento de esta relación voluntaria adquirida legalmente y religiosamente como corresponde. Es cierto que en Guatemala, bien lo decía usted, no existe el delito como tal, de acuerdo a la ley, pero sí es como quien dice, es el camino que traza a la infidelidad hacia el rompimiento de esta relación. Una vez se haya comprobado de ambos lados o simple y sencillamente puede ser un pretexto para romper esa relación también, a sabiendas que puede que no haya sido lo correcto o lo legal o lo comprobado de esa relación cuando se dio esta infidelidad. Muy bien. Sí, pero la infidelidad, como usted lo bien lo menciona, es una causal. Está establecida en el artículo 155 del Código Civil para solicitar o demandar el divorcio. Y cuando hablamos de divorcio, estamos hablando que existe previamente un matrimonio, ¿verdad? Exacto. También, obviamente, esto va de la mano con la unión de hecho, porque hacemos que la unión de hecho pues, se aplica supletoriamente todo lo que regula el matrimonio, se le puede aplicar. Pero en el noviazgo no, ¿verdad? Entonces al pobre muchacho le fueron infiel en el noviazgo. Ahí no hay nada, no podemos hacer nada. No hay nada que ampare al pobre muchacho más que pues, el recurso del llanto, dice, ¿verdad? Es lo único que le queda. No había más que hacer. ¿Okay? Entonces, lo que queremos llegar es que al derecho solo le interesan relaciones jurídicas, no solo las meramente sociales. ¿No? Y eso es lo que estudia el derecho, completamente. Todas las ramas del derecho estudian relaciones jurídicas. Todas. Solo hay que distinguir entre quiénes. ¿Verdad? Entonces, ahí venimos. El derecho civil estudia. Ya había un derecho civil 1, derecho civil 2, salimos al 3. Estudia el derecho civil 1, ¿se recuerda? Unos cositas. La persona y la familia. El derecho civil 2. De los bienes, la propiedad y los demás derechos reales. Así se llaman los libros, pues es fácil, ¿no? Eso es lo que estudian estos títulos. Pero entonces, si nosotros vamos a pensar que en el derecho civil 1 ustedes vieron que cómo nace la personalidad de un ser humano. Y ahí se recuerdan ustedes de la teoría de la concepción, la teoría del nacimiento, todo eso. Pero que establece que al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorezca. ¿Se recuerdan de eso? Sí, podemos entender que el derecho civil empieza a regular desde incluso antes del nacimiento. Y en este curso de Derecho de Sucesiones vamos a ver un hecho jurídico que se llama la muerte.
Entonces, el derecho civil 1 valieron desde antes del nacimiento. Y ahorita vamos a ver hasta la muerte, incluso después de ella. Pues prácticamente lo que estudia el derecho civil es la vida civil de una persona, inclusive desde antes de nacer hasta después de fallecer. ¿Sí? La vida civil se refiere a todo aquel camino propio que el ser humano entabla, que es normal, ¿verdad? Que no se sale de la cotidianidad. ¿Sí? Lo que se considera cotidiano, civilizado, común. Es común que las personas se casen, sí. Es común que una persona compre y venda, sí. Es común que una persona se divorcie, también es más común todavía. Es común que una persona llegue a la mayoría de edad, pues también, ¿verdad? Sí, o sea, todo eso es común. Por eso el derecho civil se le llamaba el derecho común. De hecho, todas las ramas del derecho pues nacen del derecho civil, ¿verdad? Entonces el derecho civil estudia eso. Relaciones jurídicas que se dan entre una persona en su cotidianidad. Ya sea con otro. Por ejemplo, un contrato de compraventa. Hay una relación jurídica entre comprador y vendedor, ¿verdad? Hay un matrimonio, hay una relación jurídica entre esposo y esposa, etc. Así lo podemos ver en todas las ramas del derecho. Sigamos acá. Y hablamos del patrimonio, ¿verdad? Estábamos acá. Todo el patrimonio dice que tiene un origen, una historia y un destino. Lo que el derecho de sucesiones regula prácticamente va a ser el destino del patrimonio de una persona que falleció. Porque recuérdense que ya la persona, cuando nace, dice que adquiere personalidad, y la personalidad conlleva atributos. ¿Se recuerdan los atributos de la personalidad? Son 6. ¿Se recuerdan de eso? Sí. Pues, estamos haciendo un Sí. recuento aquí, ¿sí? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles recuerdan? ¿Podría repetir, disculpe, licenciado, que casi no lo escuché? Los atributos de la personalidad. Derecho. Son los adquiridos desde el momento en que es concebido en el vientre de la persona, de la madre de la persona, valga la redundancia. Desde ese ¿Cuáles momento son? adquiere sus derechos la persona. Y estos atributos, pues, es el derecho a elegir y ser electo, ¿va? Desde el momento, como dice. No. ¿No? Estamos hablando, por ejemplo, que cuando una persona tiene la personalidad, va implícito seis temas que todos tenemos. Uno es el nombre. Sí, nombre. Sí. Nombre. El ser Todos registrado. tenemos nombre. El artículo 5º y 6º dice cómo se compone el nombre. Todos Derecho, tenemos capacidad, derecho a un nombre, un apellido. ¿verdad? Ya sea capacidad de ejercicio, capacidad de goce, pero todos tenemos capacidad. El domicilio. Todos tenemos domicilio, incluso el vagabundo tiene domicilio, ¿verdad? El mismo Código Civil establece que se le refuta domicilio en donde se encuentra. 4. Estado civil. Nacimos solteros y ya tenemos estado civil, ¿verdad? Solteros o casados, pero ahí estado civil. Nacionalidad. Salvo muy pocas excepciones, todos tenemos nacionalidad. Y el último, patrimonio. Todos tenemos patrimonio. Como dicen, yo no tengo ni dónde caerme muerto. Sí, pero le debe dinero al vecino, le debe dinero al de la tienda, eso es patrimonio, ¿no? Patrimonio es bienes, deudas, ¿no? Activo y pasivo. Bueno, y eso es justamente lo que vemos aquí en el derecho social. O sea, la persona ya no subsiste, esa persona que fallece, el nombre se olvida, ya no tiene capacidad porque ya no existe, ya no tiene domicilio, solo que sea el panteón, ¿verdad? Nacionalidad,
ya no tiene relación de nacionalidad con el Estado porque ya falleció. Ya capacidad dijimos que no tiene, Estado civil ya tampoco. Pero lo que queda es el patrimonio, ¿verdad? Es lo que subsiste. Entonces, Lick, perdón, tenemos que, ¿podría repetir los 6 que acaba de mencionar? Perdón, Lick. ¿Y ¿verdad? son tipos de qué había dicho? Son atributos de la personalidad. Y son el nombre, la capacidad, el estado civil, el domicilio, la nacionalidad y el patrimonio. 6. ¿Sí? Entonces, lo que subsiste es el patrimonio y ese patrimonio tenemos que ver hacia quién va dirigido, ¿no? Porque son bienes y son cargas. ¿Okay? Bueno, dentro del curso vamos a ver derecho de sucesiones y derecho registral, como les mencionaba. Estos son algunos de los temas que veremos, así en pocas palabras. No me voy a adentrar en ello. En cuanto al derecho registral, el derecho registral es una rama del derecho, ¿verdad? Pero el libro cuarto de su Código Civil regula al registro de la propiedad. Entonces nos enfocamos en el registro de la propiedad. En Guatemala existe infinidad de registros, ¿verdad? Anteriormente, el libro 1 también regulaba el registro civil, que ahora le compete al Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Y con la ley del Registro Nacional de las Personas se derogó toda esa parte del registro civil que regulaba el libro 1. Y el único registro que nos queda en el Código Civil es el registro de la propiedad. Hay otros registros que, digamos, se pueden mencionar, pero el enfoque es hacia el registro de la propiedad. Inmueble. Perdón, licenciado. Perdón, Lick, ¿usted nos compartirá la presentación o vamos ahí anotando aquí, escribiendo? Sí, la voy a compartir ahí en la plataforma, ¿sí? Ah, bueno, muchas gracias, Lick. Muy bien. Bueno, además de la plataforma, aprovechando que me preguntó, bueno, lo que vamos a necesitar en este curso, pues es el Código Civil, ¿verdad? Eso es básico. Código Civil. Y en cuanto a algún libro o algo así, yo les estoy terminando, justamente ayer estaba terminando de preparar un manual. Solo me falta editar, hay unas cositas que salieron feas. Un manual con el cual vamos a utilizarlo para el curso. Sin embargo, si ustedes son los que les gusta ahí los libros y coleccionar libros y la biblioteca y demás, pues yo les puedo recomendar 2 al menos. Uno es el libro de Derecho de Sucesiones del doctor Vladimir Aguilar Guerra. Ese posiblemente sea el mejor de todos. Vladimir Aguilar Guerra. Los libros de él son excelentes, son muy doctrinarios. Eso es lo que pasa, que a veces dicen, ay, pero él habla mucho de derecho comparado y compara las instituciones, pero es muy interesante. El otro es el libro de Antonio Gracias, que también se llama Derecho de Sucesiones. No sé, no hay pierde. Es un poco más sencillo, también está muy completo, pero es sencillo. En cualquiera de estos dos, ustedes se pueden respaldar. Sin embargo, como les digo, no es necesario. Yo les voy a compartir un material que yo estaba creando, porque la verdad les digo, yo tengo la idea de crear un libro, ¿verdad? De Derecho Civil, uno por curso. Eh, entonces lo estaba preparando para ustedes, pues, se los doy así, de gratis. Entonces, con ese vamos a trabajar, ¿verdad? Bueno, eh, y todo lo que presente yo acá se sube a la plataforma, no hay problema. ¿Sí? Muy bien. Bueno, continuemos. Sí. Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Que cuando los conflictos que se dan en familia son por bienes. Las personas, dice, fallecen, los conflictos aparecen entre familia, pero los bienes permanecen, ¿sí? Para eso se involucra el derecho. El derecho indica entonces quién tiene el derecho y quién no lo tiene.
derecho significa justicia también, ¿verdad? La mayoría de los problemas que pasan en las familias es por bienes, es por propiedades. Se murió la abuelita y están los tíos peleando. Así como dicen, ¿va? Que en la cena de Navidad se pelean, ¿va? Por los terrenos de la abuela. Y es cierto, esto es tan cierto, ¿sí? Pero ahorita ustedes van a llegar a Navidad y ya van a saber, van a poderse a pelear ahí con los tíos. No hay problema. Eso es lo que vamos a ver acá, justamente, ¿verdad? ¿A quién le corresponde? Esta situación de la muerte es causa tantas problemáticas, tal vez no en el momento, pero sí en el futuro. Muchas veces la persona fallece y deja los bienes en copropiedad a sus hijos. Y las copropiedades es otra institución, que ustedes la vieron en Derecho Civil 2, la copropiedad, que provoca muchos problemas. Llega el momento que provoca problemas. Eso es mejor evitarla, ¿verdad? Bueno, em, yo les voy a hacer un pequeño diagnóstico, ¿sí? De conocimientos previos. Antes de esto, quiero preguntarles una cosa. ¿Cómo se llama su carrera? Así completa. Porque nosotros estudiamos Derecho, decimos, ¿no? Pero se llama completa la carrera. Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Ahí falta. Abogado y notario. Muy bien. Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogacía y notariado. Bueno. Cuando ustedes se gradúen, van a recibir 3 grandes diplomas. 3, así grandotes. Y uno dice, ¿pero por qué 3, verdad? Tuve una amiga que se graduó de psicología y yo me gradué también. Y cuando me dijo, ¿por qué a vos te dieron 3 y a mí solo 1? Pues, ¿verdad? Es que no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué son 3? Uno es de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, uno de abogado y uno de notario. Excelente, son 3. Ahí están los 3. Entonces va a salir licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Lorena Santos. Abogada, Lorena Santos. Notaria, Lorena Santos. ¿Verdad? ¿Qué significa cada uno? Porque por algo son 3, ¿verdad? Si no, solo sería 1. ¿Qué significa cada uno? Bueno, la licenciatura es un grado académico, ¿verdad? Es decir, en Guatemala se reconocen 3 grados académicos. Bachiller, aunque sean peritos y lo que sea, se dicen bachiller, licenciados y doctores. Ahí va. La maestría solo es un paso previo al doctorado, es un requisito del doctorado, pero no es un grado académico como tal. Em, em, entonces, ustedes se pueden graduar de licenciados nada más, ¿verdad? Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, pero recuerden que los administradores de empresas son licenciados, los auditores y contadores públicos son licenciados, los médicos son licenciados en medicina, los psicólogos son licenciados, todos son licenciados. Solo a nosotros nos dicen licenciados de la forma que nos dicen, ¿no? Está bien, muy bonito. ¿De qué podemos hacer con este título? Pues trabajar en el Estado seguramente. Bueno, dictámenes. Ahora, las otras dos son títulos profesionales, aparte, profesionales. En Guatemala tenemos la fortuna de que cursamos las lecciones en una misma carrera. En México, por ejemplo, usted elige si quiere ser abogado o notario. Aquí tenemos esa fortuna, casi toda Centroamérica y algunos países también de Sudamérica tienen. Pero por ejemplo, el expresidente Alfonso Portillo, abogado nada más, ¿por qué? Porque se graduó en México. ¿Sí? Muy bien, bueno, ahora el abogado de referencia.
El abogado puede ser más, o sea, en el área, digamos, para litigar, llevar casos penales o por esa área, y en el área de notariado sería más enfocado en, no sé, podría decirse área de compra-venta, registro mercantil, no sé si estoy mal. Está bien, está bien. A ver, ¿alguien más? Por ejemplo, les pregunto, ¿quién casa? Notario. El civil, notario. ¿Sí? Notario. ¿Quién casa? Sí, estamos de acuerdo. ¿Quién divorcia? El El notario abogado. porque es ¿Notario? el que tiene la pública. Ah, no, el abogado es el que divorcia. Ok. Ahí hay diversidad de opiniones. Y mire, pues la diferencia es de que cuando hay un matrimonio, hay una celebración de matrimonio, el novio y la novia están enamorados, hay amor, armonía, consentimiento, ilusión. Entonces, yo llego y lo que hago es formalizar el acto, nada más, conforme a la ley. Yo no estoy a favor del no, a favor de la novia. Yo estoy a favor de la ley. Lo que plasmo en ese documento que se llama Notarial de Matrimonio es los pactos y los acuerdos en los cuales estoy, los cuales incluye la aceptación mutua en matrimonio. Entonces ahí lo que hay es consentimiento. En cambio, en el divorcio hay intereses que pueden ser contrarios, ¿verdad? Por lo tanto, ahí sí es necesario un abogado. El abogado lo que hace es defender intereses del cliente, ya sea porque hay controversia o para evitarla, ¿verdad? Entonces, en el divorcio, pues, imagínense, dice que voy a demandar a mi esposa porque me fue infiel. Demandarla significa que hay una controversia, ¿verdad? Que hay un conflicto. Entonces, se necesita un abogado y la otra va a tener un abogado también. Uno de los intereses. Si el divorcio es voluntario, es decir, mutuo consentimiento. Si bien hay mutuo consentimiento, también hay intereses que deben ser defendidos, ¿sí? Hay que explicarle al cliente que los alcances de los acuerdos a los que están llegando, que no vayan a perjudicar en un futuro, ¿verdad? Entonces siempre necesita un abogado. Entonces, en pocas palabras, el notario se involucra cuando no hay conflicto, cuando hay acuerdo entre todos, y el abogado, en cambio, se involucra cuando hay conflicto o para evitar conflicto, ¿no? El abogado entonces va a los juzgados, presenta memoriales, presenta demandas, querellas, lo que sea, depende de la rama del derecho. Eh, ¿Sí? Recursos, impugnaciones, etcétera. En cambio, el notario no hace eso, porque el notario no está a favor de nadie. El notario lo que hace es autorizar instrumentos públicos, se les llama, que son actas notariales, escrituras públicas, auténticas, ¿verdad? Todo eso. La diferencia. Siempre he dicho yo, bueno, ¿qué pasa si la gente, la sociedad, por algún motivo ya no tiene problemas? Por algún motivo ya la gente no se mete en problemas. Porque de eso vivimos los abogados, ¿no? De los problemas de los demás, porque si no, no habría trabajo. No habría. ¿Qué pasaría si no habría ya problemas? Imagínense, eso es como para una película de ciencia ficción, va a eso nunca va a pasar. Pues el abogado no tendría trabajo, ¿verdad? Ya no habría trabajo. Pero el notario sí. El notario siempre tendrá trabajo, ¿no? Llegan a mi oficina, bueno, dos personas, un vendedor y un comprador, quieren un contrato de compraventa de bien inmueble. Esos son acuerdos, ¿verdad? El vendedor y comprador se ponen de acuerdo en cosas importantes como, por ejemplo, el bien que se va a vender y comprar, el precio, la forma de pago, etcétera. Todo eso nosotros lo que hacemos como notarios es darle una forma legal.
Pero lo que estamos dando la forma real es al acuerdo que ellos están llegando, no a lo que nosotros creemos, ¿no? Es a los acuerdos de ellos. Ahora resulta que se hizo la escritura pública, se inscribió, pero el vendedor no se quiere salir del bien. Y el otro ya es el dueño, ya está inscrito en el registro de la propiedad, pero no se quiere salir. ¿Qué hacemos? Eso ya corresponde a un abogado, ¿verdad? Ya el notario no puede hacer nada, porque ahí hay litigio. Es un abogado, entonces, el que tiene que eh, acudir, ¿verdad?, en defensa de los intereses de uno. A demandarle a un juez, porque no lo podemos sacar a la fuerza, ¿verdad? Estamos en una sociedad civilizada, supuestamente. Entonces, un juez es el que tiene que ordenar el desalojo. Bueno, muy bien. ¿Se cuenta? Ahí donde radica la diferencia entre ambos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, trabajo siempre va a haber, porque o los peleamos o no. Si no les gusta pelearse, pues el notario está bonito. Si les gusta la controversia, pues vamos, ahí están los, no digamos penal, ¿no? Eso es a la orden del día, están ahí. Y familia, olvídense. Pero bueno, esa es la diferencia, es lo bonito de la carrera que ustedes eligieron. Vamos a hacer un diagnóstico entonces de estos temas. Si se corta la llamada o la reunión, ya saben que nos volvemos otra vez, ¿verdad? No sé por qué, pero por ser primer día creo que todo mal funciona, ¿verdad? Pero bueno. Primer caso. Disculpe, eso le iba a comentar. Fíjese que a mí no me deja ingresar desde mi cuenta de la universidad. Como que creó el enlace de usted desde su cuenta personal. Entonces, cuando yo quise ingresar desde mi computadora, por eso ingresé tarde porque no me permitía ingresar. Igual intenté ingresar desde el teléfono ahorita y me dice que tengo que cambiar de cuenta a una cuenta personal. Y Sí que, entonces, tal vez lo ideal sería que de su cuenta de la universidad pudiera crear el enlace, porque como ya todos tenemos correo académico, entonces ya sí, entramos yo más fácil de ahí y ahí no hay límite de tiempo para poder tener la claro, reunión. eso voy a hacer. Porque yo tengo otra cuenta institucional de otra institución. Y de ahí es que yo me meto y tranquilo, pero como que no me dejó, no sé, ni siquiera me salía que había nadie en la reunión y es el mismo. Entonces, no sé qué habrá pasado, pero sí, el lunes yo lo arreglo ahí en la universidad, que me toca estar allá. Entonces ya con el correo institucional creo que más sencillo. ¿Ok? Sí, eso Pero le iba a decir yo también, Lick, que no me deja entrar desde la aplicación. sí, bien raro esto. Dice que yo siempre uso Meet. Para otras circunstancias siempre uso Google Meet porque para mí es mucho más sencillo, ¿verdad? Pero pues aquí nos dijeron que tenía que ser Teams, pues ni modo, no hay de otra. Entonces vamos ahí sí que dándole, ¿verdad? La importancia es de que estemos, ¿sí? ¿De qué cuenta? Pues no hay problema. Sí, inclusive para dejar grabadas las clases, Lick, Sí, eso era lo importante. porque si no, así como ahorita creo que no está grabando y no se puede No, grabar. no, pues, no me dejó, no me dejó. Ya Sí, salió. Juan Carlos, Juan Carlos. Licenciado, ya que estamos puliendo lo que va a ser el resto del curso, solamente a manera de observación en la plataforma tampoco tiene habilitado usted lo que es la asistencia. Ah, ok. Ahí tiene usted un espacio de asistencia, pero tengo entendido que cada licenciado tiene que activarla para que nosotros podamos marcar asistencia después. A Excelente. menos que usted diga que no hay necesidad de hacerlo. Por ser primer Algunos día, lo no. marcamos, algunos Sí, no. por ser primer día no hay problema. Sí, están todos con asistencia, no hay problema. Pues como les digo, hoy solo estamos haciendo una introducción. Ya la otra semana sí es importante grabar la clase para que ustedes la tengan. Ok, bueno. Vamos a hacer entonces, muchas gracias ahí por la inducción. Vamos a tomar todo eso en cuenta. Bueno, vamos a hacer un diagnóstico de conceptos previos, así dinámico. En este caso, bueno, don Juan Carlos convivió 20 años con su pareja. Nunca contrajeron matrimonio. Sin testamento. El conviviente sostiene que vivieron juntos 20 años, por lo que le pertenece. Don Juan Carlos nunca tuvo hijos ni se casó. La única familia viva que le queda es un primo,
el cual considera tener derecho sobre los bienes de don Juan Carlos. Entonces aquí hay dos posiciones contrapuestas, el primo y la conviviente. No le pusimos nombre, pero bueno, el primo y la conviviente. Entonces aquí hay dos instituciones del derecho que ustedes ya saben que se relacionan con esto. A ver, cuéntenme, ¿qué piensan? Y según, de hecho, estábamos viendo como que un tema muy similar, de que en este caso, o sea, no existieron hijos, pero no sé si también se podría declarar la unión de hecho post-mortem por Ok. el hecho de la cantidad de años, pero como no hay hijos, o sea, no hay algo que como que lo enlace en papel jurídicamente para saber, o sea, que realmente vivían juntos. No sé si se podría dar el tema de hacer para poder tener testigos y que puedan verificar que ellos realmente vivieron juntos. Ok, muy buena. Ahí estamos hablando de uno de esos temas que les decía, que es la unión de hecho. Un Ese es económico con una el área donde ella puso la denuncia para que con testigos confirmen también que sí hubo unión de hecho, con quien falleció o con quien convivió el señor Juan Carlos. Ay, perdón, no levanté la mano. no te da pena. Muchas gracias. Sí, estamos. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Vamos a ver si... Sí, licenciado, fíjese que, como decía la compañera anterior, medio se tocó un tema de eso, hablando de la unión de hecho. Sin embargo, a mí me vienen ya confundiendo de los semestres anteriores con lo que se está hablando ahorita, porque en una oportunidad hice la pregunta. Y resulta con que, aunque la persona haya vivido 50 años, o sea, dígase, la mujer ha vivido 50 años de su vida con el hombre sin casarse, de la muerte, ella es un cero a la izquierda. Aunque así comprueben que vivió con él, un licenciado nos dijo a nosotros de que eso había sido porque ella había querido, pero que la ley no lo reconocía a la hora de hablar de herencias y propiedades. Eso es lo que, pues, tal vez usted me hace el favor de aclararme, porque yo tengo entendido que si la persona vive añales, no tiene derecho a nada. O sea, vivió porque quiso, pero no tiene derecho a menos que haya un testamento. Ahora con lo del primo, hablando del caso que usted tiene puesto, considero que tampoco le toca nada por los grados de consanguinidad, pero ahí sí fallaría porque no lo tengo literal qué dice el Código Civil. Muy bien, muchísimas gracias. Pero ya tocó el otro tema que es el parentesco, ¿verdad? Entonces aquí hablábamos, lo que quería llegar yo es parentesco y unión de hecho, ¿sí? Vamos ahorita a responderle, solo escucho a Freddy y María Eugenia. Buenos días, licenciado. Buenos días. Eh, yo siento de que si en esos 20 años que convivieron adquirieron algún bien entre los dos, pues eso puede ser como como constar que sí tuvieron una relación de hecho, ¿verdad? Ok. Sí, ahí estamos con otra opinión. Muy bien. María Eugenia. Buenos días, licenciado, mucho gusto. Mucho gusto. Con respecto a esto, se me vienen varios escenarios. Uno, como dijo la compañera, el hacer el trámite por una unión de hecho post-mortem, para siempre y cuando haya el sustento de comprobar que hubo esa convivencia durante X cantidad de tiempo. Pero también hay que tomar en cuenta la familia. Miro que es el primo. A mí se me viene a la cabeza que la primera persona en la que piensa el Estado es en los posibles padres que todavía estuvieran vivos, asumiendo que estuvieran vivos. Y en segundo lugar, de no existir parentesco ya de padres, sería a los hermanos a los que les
tocaría hacer el trámite de esta posible herencia o de propiedades que existieran, pues. Pero yo a nivel personal pienso que lo primero es hacer el trámite de unión de hecho post-mortem, y ya después que el siguiente grado de consanguinidad, hacer la, vamos a decir, negociación de qué es lo que le quedaría a cada quien, ¿verdad? Si es que eso aplicaría en esta situación. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Miren, todos tienen ahí su razón. Primero pasemos con lo más fácil, que es el parentesco. Con el primo, ¿sí? El parentesco es el vínculo que une a dos personas por razones familiares. Y recuerden ustedes que hay 3 clases de parentesco, ¿no? Parentesco por consanguinidad, por afinidad y por lo civil. Por lo civil es el que se crea por adopción y únicamente se da entre adoptante y adoptado, el más sencillo. Por afinidad es el que se crea por el matrimonio y se llega hasta el 2º grado. Y el de consanguinidad, que es el que estamos acá, es el de sangre, ¿verdad? Y que llega hasta el 4º grado. ¿Sí? 4º grado. Hay 2 líneas del parentesco: línea recta y línea colateral. Línea recta es ascendente y descendente, es decir, dijimos 4 grados, ¿verdad? 1er grado padre, 2º grado abuelo, 3er grado bisabuelo, 4º grado tatarabuelo, ¿no? Y se acabó. Descendente, 1er grado hijo, 2º grado nieto, 3er grado bisnieto, 4º grado tataranieto. Se acabó. Colateral. Ahí donde viene generalmente la confusión. ¿Hasta dónde llega la colateral? Son 4 grados. Bueno, con nuestro hermano o hermana, ¿qué grado de parentesco consanguíneo tenemos? A ver. Primero. Segundo. Tercero, cuarto. Primero o segundo, ¿verdad? ¿Cuál sería? Primer grado serían los hijos, entiendo yo, y segundo grado ya serían los hermanos. No, porque los hijos son en línea recta, descendente. Descendente. Y los hermanos sería 1er grado colateral. Ahí está. Ahí está la fusión que se crea y está muy bien. Pero para calcular el parentesco colateral se necesita llegar al tronco común entre las 2 personas que vamos a calcular el parentesco. Entonces, ¿quién es el tronco común o el ascendente común, para decirlo de otra forma, entre mi hermano y yo? Mis padres. Mis padres, exactamente. Entonces yo, para llegar a mi hermano, tengo que pasar por mi mamá, ¿sí? Entonces, 1er grado, mi mamá. 2º grado, mi hermano, ¿sí? Ahí está el 2º grado de consanguinidad con mi hermano. Pero lo que queremos es llegar al primo. ¿Sí? ¿Cómo llegamos al primo? Tenemos que buscar, ya les dije, un ascendente en común. La tía. Mis tíos. Pero, mire, Hermanos de mi mamá y hermanos de mi papá. Ok, supongamos, mi tío, ¿será que mi tío es mi ascendente? Sí, No. sí, es el ascendente. Sí. Para buscar Yo no el primo. provengo de él. Ascendente es porque provengo de. Yo tengo, o sea, mi tío es hermano de mi papá. Mi papá es mi ascendente. Entonces, el ascendente común entre mi primo y yo es mi abuelo. Perdón, Lee, que lo interrumpa, pero se le está entrecortando, o por lo menos yo no le escucho. Bueno, díganme si me escuchan, porque sí, está bien. Ahí se escucha mejor. Sí. Muy bien. Es que hay un micrófono activo que es el que se escucha la interferencia. Ahí está. Muchas gracias. Muy amables. Sí, entonces tenemos que buscar el ascendente común. El ascendente común entre entre 2 primos, no es el tío ni es el padre, sino es el abuelo. ¿Sí?
Porque, por ejemplo, el papá de mi primo es mi tío. Y mi papá y mi tío son hermanos. Ellos dos tienen un ascendente en común, que es mi abuelo, ¿verdad? Es el abuelo. Yo no soy yo no desciendo de mi tío, ¿verdad? Vamos entonces. Creo que ya estamos todos. Todos estamos viendo. Siempre recuerden sus micrófonos, apagarlos cuando estamos. Bueno, entonces les decía que necesitamos encontrar un tronco común, un ascendente en común, y como les decía, yo no desciendo de mi tío, él no es mi ascendente, sino que es un pariente colateral, ¿verdad? Ascendentes y ascendentes solo en línea recta. Padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, ¿sí? Hijo, nieto, bisnieto. Entonces, para encontrar el parentesco con mi primo, tengo que, a fuerza, ir hasta mi abuelo. Lo decimos, primer grado, mi papá. Segundo grado, mi abuelo. Ahí ya tenemos que hacer la colateral. Tercer grado, mi tía. Cuarto grado, mi primo. Ahí se llega al cuarto grado de consanguinidad. Y según la ley, los parientes consanguíneos tienen derecho hasta el cuarto grado. Porque no hay quinto grado, pues si hubiera quinto grado sería quinto grado. Pero como hay cuarto grado, o sea, el cuarto grado es lo que reconoce nuestra legislación, pues hasta ahí se llega, ¿verdad? En este caso que yo les puse, nos indica ahí que es la única familia viva que tiene el primo. Por lo tanto, no tiene padres, no tiene hermanos, no tiene nada, ¿verdad? Porque sí, es cierto. El pariente más cercano es el que tiene más derecho. Si hubiese habido un tío, por ejemplo, entonces el primo ya no tiene derecho. Es el tío, porque es más cercano, ¿sí? Y ya. Perdón, pero así como el primo no tendría derecho si estuviera estipulado en un testamento, Lick. No. Fíjese que hay dos formas de suceder. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Cuando hay testamento o cuando no hay testamento, ¿verdad? Cuando hay testamento es sencillo porque la persona dispone voluntariamente qué va a pasar con sus bienes para después de su muerte. Ahí hay discrecionalidad y libertad de testades, ¿verdad? Es decir, si yo quiero regalarle mi casa a mi equipo de fútbol, se lo puedo regalar y dejo a mis hijos desamparados, ¿sí? Porque es mi libertad. La única restricción que se tiene es el derecho de alimentos que tienen los menores de edad.
Es lo único, ¿verdad? De lo contrario, yo puedo decidir que le regalo mis bienes a la Cruz Roja, ¿verdad? Y ya se acabó ahí todo. O a la Sociedad Pro de los Animales, como quieran, ¿verdad? Pero cuando no hay testamento es donde causa o surgen más problemas, ¿no? Porque ¿quién es el que tiene que heredar? ¿No? Entonces la ley tiene un orden, lo vamos a ver en su momento. Y ese orden pues significa, prácticamente es el parentesco, ¿verdad? ¿Sí? Y hasta el primo puede llegar, hasta los primos. Más allá de ellos, ya no. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso, en primer lugar, de primas a primeras decimos sí, el primo tiene derecho. ¿Sí? Sin embargo, mencionaron ustedes la unión de hecho, post-mortem, ¿verdad? La unión de hecho post-mortem es la institución por medio de la cual, ante un juez, se solicita que se declare que en vida existió una unión de hecho, ¿no? Para que eso se declare, es necesario demostrarle al juez que que se dieron todos los requisitos que el artículo 173 menciona, que son al menos 3 años de convivencia. ¿Sí? Y fíjate que lo que decía Juan Carlos, me recuerdo, es muy bien. En ese artículo hay bastante incertidumbre en cuanto a la interpretación. Muchos dicen que si no tienen hijos, no importa. Es decir, no importa la cantidad de años que hayan vivido como pareja, si no procrearon, entonces no se puede dar la unión de hecho. Sin embargo, sí han habido casos en donde se ha llegado hasta casación, que es, digamos, esto hasta la Corte Suprema de Justicia, en donde se ha interpretado este artículo de manera amplia, lo cual quiere decir que no se restringe a los requisitos que están aquí. Y eso quiere decir que no es necesario tampoco que haya habido hijos. ¿Sí? Porque aquí lo que dice en ese artículo, si ustedes lo tienen en la mano, dice que siempre que exista hogar y vida en común por más de 3 años, constantemente por más de 3 años. Eso es un hogar y vida en común, o sea, que viven juntos, ¿verdad? Por más de 3 años. Ante sus familiares y relaciones sociales, es decir, que su relación es pública, ¿verdad? Cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco. Ahí es donde viene la interpretación restrictiva, que dice, bueno, si no tienen hijos, no. ¿Verdad? Sin embargo, esta es una figura que suple al matrimonio. ¿Sí? Cuando no hay matrimonio, está la unión de hecho. Bueno, y el matrimonio no se considera inválido si no existen hijos, ¿verdad? Una pareja puede estar casada sin hijos y no hay problema, y se considera matrimonio. Entonces, ese es el punto que los magistrados llegaron a interpretar, que dice, bueno, si el matrimonio es válido sin hijos, la unión de hecho también, ¿verdad? Porque la unión de hecho sigue al matrimonio, o sea, la unión de hecho solo es uno, es como una, es como una, un pequeño matrimonio, ¿no? Entonces, las mismas características tiene. Entonces, no es necesario tener hijos, ¿verdad? Auxilio, con que haya auxilio recíproco, está bien. Muy bien. Entonces, todo eso va bien. Esta es una batalla que puede ser una batalla legal que puede durar años, ¿verdad? ¿Sí, Juan Carlos? Ahora me queda una duda. Dígame. Se consigue el documento de unión de hecho y es demostrable. ¿Qué tiene más peso? ¿El primo o la que convivió con él? Excelente. Pues sí, si ella logra que el juez declare la unión de hecho, ella tiene todo el derecho. Y el primo pierde, ya no tiene ningún derecho. ¿Sí? Ahora, si ella no logra que el juez declare que su relación era de unión de hecho, entonces el primo se lleva todo. Todo va a depender de cuánto tengan, ¿va? Porque si no, Y ¿para no qué? existe, no existe el mitad y mitad. No, O se puede llegar a un acuerdo.
No, no. No, porque pasa a ser ella el grado más cercano, ¿verdad, Lick? Sí. Depende, Lick. Ella pasa a ser el grado más cercano. Y Depende. la ley, en ese orden, a esto se le llama una sucesión intestada. Significa que no hay testamento. Cuando existe este orden, el más cercano evita a los más lejanos, ¿verdad? Le quita derecho a los más lejanos. El cónyuge en el matrimonio es el que tiene el derecho, junto con los hijos, en primer orden. Entonces, si está el cónyuge, pues ya prácticamente no habría posibilidad de que el primo pueda heredar, ¿verdad? Sí, Lourdes. Luego Sergio. Gracias. Esto sería como, esta figura de esta señora sería solo como conviviente al momento de no tener hijos. Exactamente. Conviviente, miren, cuando se trata de unión de hecho se les llama así, conviviente. Así es. De hecho, fíjense que el término unión de hecho es incorrecto, ¿verdad? Debería ser unión de derecho. Porque unión de hecho solo es como cuando dicen solo nos vamos a rejuntar, dicen, ¿verdad? Estamos arrejuntados, dicen la gente. Esa es una unión de hecho, pero lo que recuerda es que cuando decimos de hecho es porque no es de derecho, ¿verdad? La unión de derecho o unión civil, que se le llama en otros lados se les llama unión civil, sería el término correcto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando había un golpe de Estado, entonces decía, es presidente de facto, decían, ¿verdad? Eso es de hecho, significa lo mismo, presidente de hecho, no de derecho. O sea que no obtuvo el poder por los medios legales, sino por la fuerza. Lo mismo pasa acá. No está correcto, unión de hecho, pero así se le llama, no hay que decirle de otra forma, porque así dice la ley, ¿verdad? Lo correcto sería unión civil o unión de derecho. ¿No? Okay. Bueno, Sergio. Sí, licenciado, yo tengo una duda ahí con relación a lo que establece el Código Civil de un matrimonio en el caso de que usted nos plantea. ¿Qué pasaría entonces si la comunidad ganancial, como fue descrita en el matrimonio, se dio de tal manera, entiéndase, gananciales o absoluta de bienes, o no se dio ninguna por bienes separados? ¿Cómo quedaría el primo en ese entonces si no hubiera habido una relación directa sin saber el primo de esta información? No, miren, cuando se decreta, recuerden que en el matrimonio hay tres regímenes que establece la ley, ¿verdad? El régimen de comunidad gananciales, que es el común, el régimen de comunidad absoluta de bienes y el régimen de separación absoluta de bienes. Cuando se declara una unión de hecho, como esta sigue el matrimonio, automáticamente se implementa el régimen de comunidad de gananciales. ¿Sí? Entonces, cuando hay unión de hecho, hay comunidad de gananciales. Sencillo. Si hubiese sido matrimonio, el primo igual no hubiera tenido ningún derecho, independientemente del régimen con el cual se hayan casado. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Dudas? Lourdes, no sé si tenía la mano ya levantada. ¿No? Okay. Muy bien. Entonces, en este caso vimos unión de hecho, recordamos unión de hecho y parentesco, ¿verdad? Y la solución del caso es de que depende, ¿verdad? Si el juez declara la unión de hecho, entonces habrá ser ella la que obtenga todos los bienes, y si no, será el primo. Bueno, siguiente caso, con este vamos a acabar porque creo que se nos fue mucho el tiempo. Caso 2. Don Ernesto falleció hace 2 meses. Durante el proceso sucesorio, aparece un joven de 25 años afirmando ser hijo del fallecido. Presenta una certificación del Registro Nacional de las Personas, donde consta que fue adoptado hace 1 año por don Ernesto. Los demás hijos manifiestan que nunca vivieron con él, no supieron de su existencia y que de todas formas no sería hijo biológico, que por esas razones no puede heredar.
No hay testamento. ¿Qué piensa? Lourdes. Oh, sí. Aquí se aplica el artículo 1076. Todos los hijos heredan en partes iguales, ya sea biológicos o adoptivos. Muy bien. Ya no está. Fundamento legal, medio. Excelente. A ver, Lester. Sí, Lourdes ahí sí que me comió el mandado. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Lourdes. Sí, sí. Muy Todos los bien. hijos adoptivos o biológicos asumen los mismos derechos. Muy bien, muchas gracias. Y aquí estamos viendo dos instituciones. Uno es la adopción y la otra es la filiación. Hay clases de filiación. La filiación matrimonial, que se crea por medio del matrimonio, cuando el hijo nace en un matrimonio. La filiación es el vínculo que une a un hijo con su padre, ¿no? La filiación extramatrimonial, que es la que surge fuera del matrimonio. Y la filiación civil, que es la que surge por la adopción. Hay otra que se le llama filiación cuasi matrimonial, que es la que surgiría por la unión de hecho, ¿verdad? Pero es lo mismo. Entonces, actualmente, porque no fue así siempre, los hijos que tienen filiación, además de la matrimonial, también tienen los mismos derechos. Antes solo los matrimoniales, ¿verdad? Los hijos nacidos dentro del matrimonio tenían derechos, los demás no, antes. Y incluso mucho más antes, solo el hijo primogénito varón tenía derechos, los demás no. Pero bueno, actualmente ya hay una igualdad que la ley reconoce a todos los hijos independientemente de su proveniencia. Ok, ¿alguna otra cosa que se les haya causado ahí inquietud con el caso? Muy bien. Él tenía 24 años cuando fue adoptado. ¿Y consideran ustedes que se puede o no se puede? Desde mi punto de vista, sí se puede porque sigue siendo hijo, aunque tenga los que tenga. Ok. Imagínense que viene Bill Gates y le dice, mire, lo quiero adoptar. Usted le va a decir, mire, no se puede. Claro que va a decir que sí, ¿va? Entonces, sí, definitivamente se puede. La adopción, lo que pasa es de que la adopción común es la de los menores de edad, ¿verdad? Pero un mayor de edad puede ser adoptado. Es más fácil, mucho más fácil, porque lo único que se necesita es el consentimiento de los dos, ¿verdad? Adoptante y adoptado, y que exista una diferencia de edad de 20 años, ¿verdad? Al menos. Yo digo que Bill Gates sí me lleva más de 20 años, entonces yo no pierdo la esperanza. Eh, como yo ya soy un adulto, entonces ya tengo capacidad de decidir sí o no, ¿verdad? No. Bueno, pero ahí tendría que haber uno dentro de la pareja, uno tendría que llevarle 20 años al otro. Ahí habría, bueno, pues imagino que hay parejas así, pero sí estaría complicado. Sí. No, la única forma que para protegerse en esos casos es por medio de testamento. Bueno, sí. Lorena. Y ante la duda de los hijos, también verificar si la certificación que les está presentando es también algo que sea real o si no es algo falso, porque por la edad que él tiene y tal vez por el conocimiento de que falleció, también puede existir alguien que quiera venir y suplantar algo y poder adquirir algún bien o algo con un documento que sea falso. Excelente. Ese es pensamiento de abogada. Ese es un pensamiento de abogada, porque ahí sí que piensa mal y acertarás, ¿verdad?
Siempre he creído que uno debe ser una buena persona en lo que pueda, ¿verdad? En lo más que pueda. Pero como abogados debemos ser un poco malos. Al menos tener presente siempre la malicia. No para hacer maldades, sino para evitar que nos las hagan, ¿verdad? Eh, y una persona que es muy confiada, si ustedes sabrán, le pasa de todo, ¿no? Hasta es más fácil que los asalten. ¿Sí? Yo tengo un amigo que salió de su burbuja de, de privilegios y en un día dijo, me voy a animar a irme en un bus. Lo asaltaron en el bus, se bajó del bus y lo asaltaron también. 2 veces lo asaltaron en un mismo día. ¿Pero por qué? Porque él va confiado, él no entiende, él no tiene, como popular se dice, no tiene barrio, ¿verdad? Y eso solo se adquiere conforme a la malicia que uno va adquiriendo con la vida. De que no todos son buenas personas, lastimosamente, y que no podemos estar ahí abrazo y abrazo con todo el mundo. Entonces, eso es, uno ya sabe que la gente puede tener otra intención, por muy amables que sean. Mira, nosotros entre abogados vamos ahí a un proceso de conciliación en el MP, por ejemplo, y es los entre abogados es licenciado, mucho gusto, pase adelante, ¿cómo está? Qué gusto, mire qué tal el tráfico. Ah, pero ahí está él tratando de apuñalar a mi cliente. O sea, no, qué amable, Lick. No, no. Entre nosotros tenemos que ser amables porque eso lo dice el código ética. Pero no porque hay que leer y me cayó re bien el Lick. No por eso yo voy a decir, ay, sus intenciones son buenas. No, él quiere hacerle daño a mi cliente. ¿Sí? Entonces uno siempre tiene que tener ese presente. ¿Sí? Hay que tener pensado, como diría Arjona ahora, ¿cómo es? El amor se cohíbe en los juzgados. El abogado sabe poco de amor y el amor se cohíbe en los juzgados, pues algo así, ¿verdad? No podemos estar de abrazo en abrazo porque nuestra profesión es proteger intereses. Sí, y María Eugenia. Gracias, Liz. Ahorita me surgió una duda a mí con respecto a eso. Si durante el proceso sucesorio, asumiendo que hay un testamento, la persona que falleció, don Ernesto, ahí él dice que tuvo un hijo fulano de tal que quiere que sea reconocido para que se le entregue cierta cantidad de herencia. ¿Eso qué pasa? ¿Qué procede? ¿Se puede impugnar? ¿No se puede hacer nada? Mire, todo. La última mitad. Entonces, ¿qué Buena pasa ahí? pregunta. Mire, el testamento tiene digamos, la primacía de que la voluntad del testador es la que prevalece, ¿verdad? Si él dice que le quiere dar dinero a esta persona, sea su hijo o no, él tiene todo el derecho de hacerlo. Propiedades, dinero, lo que quiera. ¿Sí? Y eh, ahí es donde viene la asistencia del notario, la asistencia legal. Cuando a nosotros nos llegan unos testamentos, hay veces que uno le dice al cliente, mire, eso no lo ponga. Pero no es porque no esté incorrecto, sea ilegal, sino porque se va a meter a problemas. O sea, usted ya va a estar muerto, pero sus herederos. Yo tuve un cliente que quería dejarles toda su biblioteca a sus hijos. Y una biblioteca de miles de libros. En anteriores años, ahora ya no pasaría eso posiblemente. Y eso significaba que teníamos que darle un valor económico a cada libro. ¿Sí? Y hay libros, entonces tenemos que contratar a un experto evaluador en libros, el cual tendría que ir viendo cada libro, la edición del libro, la conservación del libro, el año del libro, el autor, qué tipo de libro es, porque no todos los libros valen lo mismo, etcétera, para al final darle un valor a toda la biblioteca. Y eso hubiera sido no solo carísimo, sino tardado y necesario totalmente. Entonces dije, mire, no lo ponga por estas razones, ¿verdad? Más bien usted deje dicho a sus hijos qué quiere que se haga con su biblioteca, ¿verdad? Pero no lo meta en el testamento, porque se va a hacer un gran problema. Y justamente eso hizo, vaya, me hizo caso. Y pues falleció, una de sus hijas tiene su biblioteca ahí conservada, pues, ¿no? Juan Carlos.
Licenciado, referente a lo que está diciendo, ya me dejó a mí usted mi duda que para futuro digo yo que nos va a servir. Todo lo que se ponga dentro del testamento, que es el que estamos hablando, tiene que llevar un valor económico Se le da un valor económico, sí, siempre. No, siempre. o sea, yo no puedo decirle voy a dejar esta mesa a fulano y se quedó por mesa. Tiene que decir esta mesa valorada en tanto. No, en el testamento no hay necesidad de valorarlo. Es al final, o sea, cuando ya se lleva el proceso sucesorio es que se le da el valor, ¿sí? Exactamente. Entonces hay cosas que no se les aconseja que lo pongan y otras que pues sí, ¿verdad? Bueno, creo que estamos a las 10, no sé si tienen una clase ahorita a las 10 o tienen un descanso, pero para no interrumpir la otra clase, yo me voy despidiendo. La siguiente semana continuamos con otros casos y ya entrándole de lleno. Así que mucho gusto. Para mí va a ser un placer poderlos acompañar este semestre. Lean, por favor, el Código Civil, el artículo 917 al 933. 917 al 933. Y yo les voy a subir un material que les había comentado. Si no es hoy, va a ser mañana o el lunes, algo mucho, para que también vayan viendo ahí. Otra cosa, todos los grupos me han metido a un grupo de WhatsApp. No sé si ustedes tengan, pero si lo tienen, pues les doy mi teléfono para que me agreguen por la presura del tiempo, mejor le doy el teléfono. ¿Sí? Entonces, si alguien lo puede apuntar ahí, 47 37 82 48. Bueno, estamos entonces, mucho gusto. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, licenciado. Buen fin de semana. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Mucho gusto. Gracias, Lick. Feliz día. Igualmente. Gracias. Gracias.